Hechos 9, del 1 al 9. Vamos a mirar el milagro de la conversión número 6 y hoy tenemos el convertido menos probable. Mientras hablamos acerca de este estudio, piense usted en una persona en quien usted cree que es muy difícil que se salve, que no quiere nada con Dios, pero usted desea que Dios haga un milagro en su vida. El convertido menos probable. Vamos a continuar nuestra serie titulada El milagro de la conversión. Y en esta serie hemos estado viendo diferentes encuentros de personas con Jesucristo y hemos estado mirando ese momento de un milagro que cambió sus vidas para siempre. Y eso es lo que deseamos, que Dios obre un poderoso milagro en la vida de personas que cambie su vida para siempre. Conversión viene de una palabra latina que literalmente significa dar la vuelta o transformar. La conversión es el sello distintivo de la vida cristiana. Entonces, esto sucede cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y volvemos nuestras mentes y nuestros corazones completamente hacia Jesucristo. El verso de conexión que tenemos para esta serie es Mateo 9:9, donde Jesús llama a Mateo y le dijo: sígueme. Así que se levantó y lo siguió. Entonces, esto detalla un momento que cambió la vida, un encuentro con Jesús que alteró toda la vida y que alteró el futuro y la eternidad de Mateo para bien. Es lo que deseamos, que Dios se encuentre con gente que altere su vida y su futuro para bien, su eternidad. Entonces, en esta serie vamos a mirar un número de momentos como estos y vamos a ver cómo Jesús los trató, cómo les habló, cómo los cambió y los sanó. ¿Por qué razón? Porque todavía estamos llamados a alcanzar conversos a los perdidos. Y en este estudio encontraremos que las personas a las que estamos llamados a alcanzar son muy parecidas a las personas a las que Jesús alcanzó. Todavía hay Mateos, todavía hay mujeres samaritanas, todavía hay gadarenos, todavía hay en esta mañana Pedros, todavía hay Saulos de Tarso. Y podemos identificar áreas donde tal vez necesitemos transformación, sanación o avance. Y la esperanza al predicar esta serie es cultivar de alguna manera un corazón en cada uno de nosotros para conversión, un amor por las almas, un amor por los perdidos. Hoy vamos a mirar la conversión menos probable y vamos a tomar el libro de Hechos 9, del 1 al 9. Dice la Biblia: entonces Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontrara a todos los que eran del camino, fueran hombres o mujeres, para llevarlos atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, llegó cerca de Damasco y de repente una luz brilló a su alrededor desde el cielo. Entonces cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Entonces el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Te es difícil dar coces contra los aguijones. Entonces él, temblando y asombrado, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que viajaban con él se quedaron mudos, oyendo una voz, pero no viendo a nadie. Entonces Jesús se levantó, entonces Saulo se levantó del suelo y cuando sus ojos fueron abiertos no vio a nadie. Pero ellos lo llevaron de la mano y lo llevaron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vamos a ver en primer lugar nuestra perspectiva limitada. En la vida parece que las cosas no son como las miramos. No son como como nuestra visión. Entonces, en la vida tenemos una visión muy limitada de las circunstancias. O lo que quiero decir en esta mañana es que solo podemos mirar lo que vemos o lo que parece que miramos. No importa lo que pienses. De alguna manera no eres lector de mentes, no somos lectores de mentes, no podemos leer lo que la gente está pensando. A veces gente puede decir que sí, pero quien puede penetrar en la mente, en el corazón de la gente, únicamente Dios. Nosotros podemos interpretar las cosas conforme pensamos y asegurar que es lo correcto y que es lo que está en la mente de la gente en esta mañana, pero nadie es lector de mentes.
o no puede decir o no podemos decir realmente lo que alguien está pensando. Ciertamente podemos aprender cuestiones sociales. Gente puede aprender acerca del lenguaje corporal. Por ejemplo, a veces gente estudia el movimiento de las personas, el comportamiento de las personas. No, que vamos a ver la autoridad que tiene nuestro hombre. Este le saludó y le puso la mano encima y le está demostrando que tiene autoridad. Y este se defendió y se la puso acá, pero el de nosotros se la puso en el hombro, tiene más autoridad. Entonces, mirando ese tipo de imágenes, de reacciones, se interpreta lo que aparentemente hay en la mente. Frunció la ceja, está mintiendo, o se rió, o está volteando para abajo, o no te da la cara, está echando mentiras. Parece en esta mañana que gente puede de alguna manera interpretar lo que está pensando a través de el lenguaje corporal, cómo se mueve, que se hace así en la nariz, cualquier cosa, que toma agua, que se mete la mano en la bolsa. Aparentemente esas cosas quieren decir lo que hay dentro de su mente en esta mañana, o conforme a sus respuestas. Pero en realidad nuestro punto de vista es limitado. Entonces, el punto de esto es que nuestra misión limitada puede crear perspectivas limitadas sobre asuntos espirituales. Por ejemplo, en el ministerio, en la salvación, en el avance, lo que deseamos, o ya sea en esta mañana que alguien esté listo para salvarse o no. Nosotros no podemos decir, este se va a salvar por lo que yo miro, este no se va a salvar por lo que yo miro, este se va a salvar por lo que yo pienso, o cómo actúa, o no se va a salvar. Entonces, miramos en esta mañana que la Biblia nos da un registro inclusive del pueblo de Dios. Muchas veces ellos se acercaron a la vida a través de las limitadas perspectivas humanas. Por ejemplo, Números 13:33 dice: incluso vimos allí gigantes, descendientes de Anac, y junto a ellos nos sentimos como saltamontes o como chapulines. Y eso es lo que también ellos pensaron en esta mañana. Entonces, estos hombres están recibiendo las promesas de Dios, y el pueblo de Dios abordó desde el punto de vista natural y limitado lo que ellos están mirando, y proyectaron lo que sintieron, proyectaron lo que percibieron en su enemigo, y dijeron: nos sentimos como chapulines, nos sentimos como las langostas. Porque cuando estos hombres van a la tierra prometida y miran a los gigantes ahí, dicen: no, en comparación con ellos somos unos chapulines, nos van a aplastar como langostas. Y Dios se enojó, dijo: entonces, ¿de qué tamaño es tu Dios? ¿Sí me escuchas? No, pero es que así me miro yo. No, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. No, ¿cómo que te van a aplastar como langosta? ¿Cómo que te van a aplastar como chapulines? Pero a veces llegamos a sentirnos así por lo que miramos, y estamos totalmente seguros que así son las cosas. Por ejemplo, en tu caso, no sé si tú hayas asegurado: no, ese nunca se va a salvar, ese nunca va a ir a la iglesia, ese nunca se va a convertir a Cristo, ese siempre va a ser un borracho, ese siempre va a ser un adicto, ese siempre va a vivir así la vida, ese se va a ir al infierno. Referente a la salvación. Entonces, a veces usted y yo interpretamos las cosas conforme las miramos en esta mañana, pero desde nuestra perspectiva. La perspectiva de Dios como que es muy diferente. Segunda Reyes 6:15: cuando el siervo del hombre de Dios se levantó muy de mañana y salió de aquí, dice, un ejército con caballos y carros alrededor de la ciudad. Y el criado dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Este siervo se levanta y mira que está rodeado de enemigos, y asustado va con su señor y le dice a Eliseo: ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados. ¿Ya? Hasta aquí llegamos, se nos acabó el corrido, no hay nada que hacer. El detalle es que después dice que la Biblia que Eliseo oró a Dios para que le abriera los ojos y que pudiera mirar desde la perspectiva de Dios. Y este hombre desde su perspectiva estaba mirando enemigos, pero desde la perspectiva de Dios comenzó a mirar el ejército de Dios.
cuidándolos y defendiéndolos. Dice, usted mira la historia y dice que Dios cegó los ojos de estos hombres, de estos carros, de esos hombres que estaban ahí, los cegó y dijo, vénganse por aquí, vénganse, y se los llevó. Y ahí van siguiendo al hombre de Dios y los puso en medio de donde estaban los hombres, sus contrarios, pues. Y ya que los abrió y dijeron, estamos rodeados ahora nosotros. ¿Cómo cambiaron las cosas? Estaban acercando al hombre de Dios, se lo iban a llevar, y Dios cambió las cosas totalmente. Entonces, este siervo parece que es como uno de nosotros en esta mañana. Este siervo está mirando desde una perspectiva limitada. Está mirando a los enemigos, está mirando su poder, está mirando su fuerza, está mirando la oposición. Y a consecuencia de eso, no podía mirar a Dios en esa crisis. Y muchas veces usted y yo fallamos en eso. Miramos el problema, miramos la crisis, miramos la oposición, miramos a los enemigos y decimos como este siervo, Señor, ¿qué vamos a hacer? Un ejército y carros y caballos alrededor de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Pero vamos, en esta mañana, muchas veces en esa situación usted y yo no podemos mirar el poder de Dios. No miramos quién es Dios. No miramos la capacidad que Dios tiene de revertir las cosas, de cambiar las cosas, de transformar. En cuestión de la salvación, de salvar a gente. Entonces, esto sigue siendo cierto hoy en día. Muchos creyentes pueden tomar la vida y la salvación desde su punto de vista limitado. Inclusive toman decisiones y sacan conclusiones basándose únicamente en lo natural, basado en sus sentidos, basado en lo que ven, basado en lo que sienten. O pueden convertirse en esa gente que puede leer el lenguaje corporal, que puede decir, no, yo sé lo que está pensando. Pero ¿cómo sabes? No, porque por lo que hace, por las respuestas, por lo que dice, por los gestos. Entonces, a veces usted y yo abordamos la vida de esa manera y tomamos decisiones y sacamos conclusiones basándonos únicamente en lo natural, en nuestros sentidos, en lo que sentimos en esta mañana. Pero dice la Biblia que Dios tiene una visión diferente a la de nosotros. Él tiene una perspectiva ilimitada. Nosotros no podemos mirar más allá. ¿Sí me entiende? Pero Dios mira todo el panorama. ¿Sí me escucha? Por ejemplo, si usted quiere mirar más allá, pues se sube a un árbol y como que si se sube a un árbol o a la azotea de su casa ya puede mirar un poquito más allá. Pero vamos, como Dios está hasta arriba, Dios está en el cielo, puede mirar todo el panorama completo. Por eso, de alguna manera, necesitamos usted y yo entender o creer lo que Dios puede mirar en esta mañana. En nuestra historia, lo que la iglesia y los apóstoles pudieron ver es que ellos miraban a un hombre que estaba inspirado para perseguirlos. Ellos miraban a un hombre que estaba estorbando a la iglesia, que estaba estorbando la obra de Dios. Un poco antes, aquí está Saulo de Tarso siendo testigo de que el pueblo está apedreando a Esteban y él está consintiendo en su muerte. Y van y le traen las ropas de Esteban y los ponen ahí y Saulo de Tarso, encantado por lo que está haciendo, el terror de los cristianos, perseguidor de los cristianos en esta mañana. ¿Sí me entienden? Y se sentía apoyado porque aparentemente este hombre tenía autorización. Te autorizamos a perseguir a los cristianos. ¿Quién se lo iba a impedir? ¿Quién le iba a decir que no hiciera lo que estaba haciendo? Entonces, en ese tiempo, Saulo de Tarso era el menos probable que se salvara, porque él era el enemigo de la iglesia, el enemigo del pueblo de Dios en esta mañana. Hechos 9:1 dice: entonces Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Entonces aquí está una resistencia agresiva en su misión, en su comisión. Entonces aquí dice alguien que trabaja contra ellos,
Aquí está Saulo de Tarso trabajando contra ellos en esta mañana, y parece que nadie estaría a favor de los cristianos. Pero eso no es lo que Dios miraba. Lo que dice la Biblia es que Dios tenía un plan y un propósito aún por cumplir, y él vio de otra manera a Saulo. Hechos 9:15, pero el Señor le dijo: ve, porque él es un instrumento escogido para mí, para llevar mi nombre delante de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Dice que Dios nos miró desde el vientre de nuestra madre, y que desde entonces Dios tiene planes. Dios tiene propósitos para personas, inclusive para los menos probables. Dios tenía planes para Saulo de Tarso. Dios puede tener planes para esa persona que tú piensas que nunca se va a salvar. Dios puede tener planes para tu papá, para tu mamá, para tus hijos, para tus hermanos, para tus amigos, para tus compañeros de trabajo, para tus familiares. Porque Dios mira lo que nosotros no miramos. Dios tiene una perspectiva ilimitada. Entonces, aquí estamos mirando que esto está hablando del plan de Saulo, que Dios tiene para su vida. En otras palabras, como que Dios está mirando diferente, y él dice: este va a ser útil para el evangelio. Este va a ser útil para la obra de Dios. Es más, este hombre, lejos de lo que tú miras, va a llevar mi nombre delante de los gentiles, va a llevar mi nombre delante de los reyes, y va a llevar mi nombre delante de los hijos de Israel. Y esta gente está diciendo: ¿cómo? ¿Saulo de Tarso? Si es el perseguidor, odia a los cristianos. Pero Dios dice: pero yo voy a cambiar su corazón. Yo voy a hacer que haga mi voluntad, y contra mi voluntad ni Saulo de Tarso se va a resistir. Entonces, lo que esto nos enseña y nos recuerda es que muchas veces estamos mirando las cosas de una manera, y podemos olvidar que Dios no solo las ve de otra manera, sino que también Dios está obrando en ellas. Al ojo natural, en esta mañana, Saulo, años luz, no estaba cerca de ser salvado. De hecho, su autoridad se amplió, y sus ataques fueron más mortíferos y fueron apoyados por los líderes religiosos judíos. Parece que Saulo podía parar, pero al contrario, le estaban echando más aire. Lo estaban apoyando mal. Le decían: si te firmamos, te autorizamos, persigue a los cristianos, mata a los cristianos, a los que son del camino, a todos esos alfareros. ¿Sí me entiende? Pero en lo espiritual, aunque la gente miraba de otra manera, en lo espiritual estaba a pocos días de ser salvo. A pocos días. ¿Sí me entiende? Estaba consintiendo la muerte de Esteban, y gente estaba diciendo: huyan, porque Saulo de Tarso nos va a perseguir a todos y nos va a matar. Pero delante de los ojos de Dios estaba a pocos días de convertirse a Cristo. Pocos días, no sé, pueden ser 3 meses, 1 mes, 2, 4, 5, 6, no sé, pero no mucho tiempo. ¿Sí me entiende? Estaba a poco tiempo de convertirse a Cristo. Entonces, es crítico en esta mañana que recordemos que Dios tiene una visión diferente a la nuestra, cuando se trata inclusive de personas que se resisten a Dios. Inclusive tratándose de personas que son resistentes. Isaías 55:8: porque mis pensamientos son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Decía un pastor: cuando mi hermano mayor fue salvo, no había ningún indicador en lo natural de que él podía ser salvo en esta mañana, cuando pudiera él convertirse a Cristo. Pero dice: oramos por él en un avivamiento, y en el siguiente servicio vino a esa reunión y se salvó. Entonces, aquí este hombre está diciendo: no, pues yo conozco a mi hermano. No muestra nada, ni una seña de arrepentimiento. No muestra ni una seña de convicción. No muestra ni una seña de decir: voy a servir a Dios. Pero dice que hubo un evento, oraron por él en este avivamiento, y a pesar de lo que él pensaba, el siguiente servicio volvió a la iglesia, y al siguiente servicio volvió a la iglesia, y después siguió yendo a la iglesia, y hasta la fecha
estás salvo. Entonces, no siempre en esta mañana miramos las cosas de la misma manera como Dios las mira. Él tiene una visión muy diferente a nosotros en esta mañana. Dice 2 Corintios 5:7, porque vivimos por fe, no por vista. Entonces, lo que de alguna manera Dios quisiera que entendiéramos es que tuviéramos fe para que gente se salve, que tuviéramos fe para que gente se arrepienta y le entregue su vida a Cristo. No guiarnos por lo que miramos, no dejarnos guiar por lo que está, por las apariencias en esta mañana. Segunda cosa, luchando contra Dios. Necesitamos que se nos recuerde el punto de vista de Dios, porque con demasiada frecuencia solo nos enfocamos en la lucha contra la salvación. Miramos la rebelión de personas, miramos la resistencia de ellos, miramos tal vez el odio, la intolerancia o la agresión, inclusive la indiferencia de aquellos que queremos mirar salvos. Así éramos nosotros. Nos resistíamos. Yo me burlaba de los que me hablaban de Cristo. Me reía y decía que mentiras. ¿A poco el infierno no existe? Sí, sí existe. Qué mentiroso. ¿Dónde cabe tanta gente que se muere? Que se ha muerto y que se va a morir. Qué mentiras. Me reía. Había resistencia en esta mañana. Me enojaba, me molestaba. Pero miramos en esta mañana, nuestro texto habla de Saulo de Tarso, que él respiraba amenazas en contra de cristianos. Y estaba recibiendo cartas autorizadas para arrestar a los seguidores de Jesús. Pero él no solo estaba luchando contra un pueblo en movimiento, estaba luchando contra la iglesia del Señor. Miramos en esta mañana que nuestro pasaje nos dice que en realidad él estaba luchando en contra de Dios. Parece que cuando tú estás pidiéndole a Dios por alguien que quieres que se salve, no necesariamente te están resistiendo a ti, pero están intentando resistir a Dios. Y como que no es sano para ellos hacer eso. Como que no es sano. En algún momento tendrán que tronar. Tendrán que decir, híjole, pues ya no puedo luchar contra Dios. Voy a ir a la iglesia. No puedo luchar contra Dios. Necesito salvarme. No puedo luchar contra, no puedo vivir así toda mi vida. ¿Me escucha? Entonces, es muy difícil luchar contra Dios. ¿Cuántos saben eso? Es muy difícil. Es muy difícil luchar contra Dios. No sé que hayan orado con nosotros cuando no queremos servir a Cristo, pero una mañana mi esposa se levantó y se dispuso para irse a la iglesia. Una mañana, no sé cómo pasó. Pero una mañana nosotros no queremos nada con Dios, queremos seguir viviendo nuestra vida como nosotros queríamos. Por una mañana se despertó y dijo, yo tengo una promesa con Dios. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a servir a Dios? Y abrió la Biblia, una Biblia que nos dejaban ahí, toda empolvada, nunca la abríamos, puras letras. Yo no entendía absolutamente nada. ¿Cómo? Versículos 100, 2, 3, 4 y habla de cosas diferentes. ¿Qué es eso? Pero no sé, curiosamente habló su Biblia, Jeremías 18:2, porque ella le preguntaba a Dios y le decía, Señor, ¿a dónde voy? Tantas iglesias, ¿a dónde quieres que te sirva? Y le preguntó a Dios, y Dios le dijo, Jeremías 18:2, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y se levantó y se fue a la iglesia. Entonces, resistir a Dios fue muy difícil, tanto que ella no pudo hacerlo. ¿Sí me escucha? Por una semana yo me resistí, después de que ella se convirtió a Cristo y que me dice vamos a la iglesia. Yo me resistí una semana, pero finalmente dije, no puedo hacer esto, necesito servir a Dios, tengo un compromiso con Dios. Yo le prometí a Dios esto y Dios me cumplió. No puedo ser ingrato. No puedo tratar a Dios así. Señor Spot, ahí te ves. Prefiero servir a Dios. Bueno, señor Spot, te digo, los jóvenes no se acuerdan de eso. A veces me dice, le dices a gente, ni sabes de lo que estás hablando. Señor Spot era un hombre, tenía sus orejas grandecitas. Ya, ¿sí se acuerda? Parece que era de otra galaxia, no sé de dónde era, pero andaba allí en la famosa guerra de las galaxias en una nave con el capitán Kirk, quién sabe qué. No sé si se acuerda usted, la guerra de las galaxias.
Y yo, era mi ídolo. Todos los días mirando ahí esa película, pero dije, no, señor Spot, ahí te ves. Ya me enfadó, no, me daba mucho miedo. Que andaban allá en las galaxias. Dijo, me daba mucho miedo. Pero ahí estaba mirando. Pero no pude resistir la voluntad de Dios para mi vida. No la pude resistir. Entonces, es muy difícil luchar contra Dios. Muy difícil. Nuestro pasaje nos enseña una verdad muy reveladora. Jesús luchará por su iglesia. Y Jesús luchará por la salvación. Hechos 9:5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Entonces el Señor dijo, yo soy Jesús a quien ustedes persiguen. Y dice, difícilmente les es dar coces contra los aguijones. Entonces, nuevamente en esta mañana, en lo natural, parecía que Saulo tenía la ventaja. Tenía cartas de los sumos sacerdotes, tenía respaldo financiero, tenía autoridad legal para atacar a la iglesia, para atacar a los seguidores del camino, a los seguidores de Cristo. Pero había algún tipo de resistencia en acción en Saulo. Había alguna forma de oposición contra la que Saulo estaba luchando. De alguna manera hizo en esta mañana que su trabajo fuera difícil. Y Jesús se lo señala y se lo revela y le dice, ¿sabes qué? La dificultad era yo. Están luchando en contra de Dios. Y dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:5 dice, entonces el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces dice en esta mañana, ¿sabes qué? No es la gente con la que están luchando. No es alguna religión con la que estás luchando en esta mañana. No es moda, no son fanáticos. Me están luchando a mí, están luchando a Dios. Y parece que luchar contra Dios es una peleadura. Y difícilmente alguien le va a ganar a Dios. Es muy difícil que alguien le gane a Dios. Como dice el dicho, ¿te quieres poner a las patadas contra Sansón? Porque Sansón es fuerte. Y a veces nosotros podemos portarnos, su gente puede portarse así como Saulo, luchando contra Dios. Dios quiere que la gente se salve. Dios quiere que tus seres queridos se salven. Y a lo mejor no están luchando contra ti, no están luchando contra la iglesia, no están luchando contra el pastor, pero están luchando contra Dios. Y Dios dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No está resistiendo una religión, no está resistiendo una iglesia, no está resistiendo a un pueblo, me está resistiendo a mí porque yo quiero que te salves. No quiero que te pierdas, no quiero que te vayas al infierno, quiero cambiar tu vida. Quiero usarte para mis propósitos en esta mañana. Entonces, esto tiene que ser un estímulo para nosotros. Porque cuando luchamos por la salvación de la gente dura en esta mañana, o aquellos que creemos muy improbables que se salven, o aquellos que no están en esta mañana ni cerca de ser salvos, en el versículo 5 dice, Jesús nos da la imagen de lo que esa persona menos probable está enfrentando por dentro. ¿Qué sabes lo que tus seres queridos están enfrentando por dentro? Lo que están viviendo, lo que están pensando, lo que están sintiendo. Dice la Biblia, te es dar coces contra los aguijones. Entonces, esta es una imagen para que la consideremos. Por ejemplo, cuando los agricultores araban, no sé si todavía se usa esta práctica, pero dice que los agricultores ponían un yugo sobre los bueyes, o sobre las mulas, o sobre los machos, o sobre los caballos. Un yugo, un palo para ponerlos juntos. Y en ese yugo ponían el arado. El detalle es que cuando el buey no quería caminar, los agricultores traen un palo con una punta. Y si no quieren caminar, les picaban en la nalga. Y tenían que caminar, aunque no quisieran. Entonces, como que Pablo, como que Dios nos quiere mostrar en esta mañana esa imagen. Aquí Saulo está haciendo todo este trabajo en contra de la iglesia, pero es como si esa punzante o esa cosa punzante le siguiera afectando. Es algo duro, es algo doloroso. Es como si ellos mismos se estuvieran haciendo daño, porque no van en la dirección correcta. Dios no quiere que vayan para allá. ¿Y cómo le hace? A veces Dios le hace así. Dura cosa te da cosas contra el aguijón.
usa una vara con una punta punzante y les pide: ¿a dónde vas? Es para acá, para allá no es el camino. Necesitas irte a la iglesia, necesitas salvarte, necesitas entregar la vida a Cristo, porque vas camino al infierno. A veces Dios usa cosas dolorosas sobre personas para que reconozcan su necesidad de Dios. Por eso les dice la Biblia que todo obra para bien. ¿Pero por qué está pasando eso? Me duele. Bueno, pues si te duele, tienes vida y vas a decir: híjole, pues para que no me duela voy a servir a Dios, voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces miramos en esta mañana que esto es con lo que la gente está lidiando en su rebelión contra Dios. Es en esta mañana decisión difícil de que sigan viviendo de esa manera. Independientemente en esta mañana de lo que alguien te diga, es difícil resistir a Dios. Ya sea un pecador en esta mañana que nunca ha sido salvo antes, alguien que se ha resbalado, es muy difícil luchar contra Dios. Alguien dijo: la vida de un resbalado es la vida más difícil que puede haber, o más sufrida, porque ellos saben que van en la dirección equivocada y están recibiendo esas heridas punzantes. La vida más triste es la vida de un resbalado. Por eso oramos para que los resbalados regresen, para que se arrepientan, para que sirvan a Cristo Jesús. Dice, aquí está un hombre, ahora es pastor Justin. Dice: un día mientras caminaba por las calles de Fresno, California, antes de la salvación, no estaba ni cerca de ser salvo. Y dice que mientras él estaba fumando un porro, así le llaman, me imagino que un cigarro de marihuana, miraba desesperación sobre personas que vivían de la misma manera y le preguntaba a Dios: ¿tienen alguna esperanza estas personas? Y dice que Dios le habló: tú tienes la respuesta. Y dice: ¿y cómo no decírselo? Dijo que no era condenatorio lo que Dios le estaba hablando, sino que era aleccionador. Y cuando este hombre miró lo que aquella gente estaba haciendo, lo mismo que él, comenzó a llorar y regresó a la iglesia de Prescott y se salvó. Fue duro para él. Muchas veces en esta mañana Dios trataría con él. Fue difícil que se arrepintiera, fue difícil que volviera, que le entregara su vida a Cristo. Pero ¿cómo Dios trató con él? En una imagen, él está fumando y está mirando a la gente y dice: esta gente tendrá una esperanza. Y Dios le dijo: tú sabes, necesitas decírselo. Dile a ellos que tienen esperanza. Entonces este hombre se salvó y seguramente le habla a gente que tiene este problema, que hay esperanza en Cristo, que se pueden salvar. Otro hombre, dice que este hombre era un rapero y él estaba rapeando en los escenarios para miles de personas. Pero no era raro que Dios susurrara a sus oídos y le decía: deberías de estar predicando a estas gentes, en lugar de estarles cantando tus canciones sin sentido. Deberías de estarles predicando. Pero dice que él resistía ese susurro con alcohol, con píldoras, con relaciones. Fue muy duro para él. Dice que fue muy duro para él. Aparentemente estaba feliz, contento, brincando, diciéndole cosas a la gente, pero Dios tratando con él. Dice: fue muy duro resistir a Dios. Finalmente se salvó. Y gente puede decir: ese rapero, ¿cómo? Si, pues, es famoso. Pero tú no sabes lo que Dios está tratando con ellos. Tú no sabes lo que Dios les está hablando. Dura cosa, te das cosas contra Dios. ¿Sabes qué? Deberías estar predicando en lugar de estarles cantando. Predícales, hables de Cristo. Igual otro, en lugar de que estés fumando y estés mirando la desesperación de esta gente, deja de fumar, entrega tu vida a Cristo y háblales que hay esperanza para ellos. No sabemos lo que Dios esté hablando con gente en esta mañana. Dice: recuerdo haber hablado con él fuera del subterráneo antes de la salvación, en el metro, y decía, él decía que era ateo. Era difícil en esta hora que reconociera a Jesús, pero finalmente se convirtió a Cristo. Otro hombre, dice, estaba drogado, tenía pensamientos aterradores sobre el infierno y tuvo que encontrar una manera de demostrar que Dios no existía. Por lo tanto, él decía: si Dios no existe, el infierno no existe. Luchó contra Dios durante muchos años, pero aunque fue duro, se salvó. Entonces esas historias son como nuestra historia. Es difícil resistir a Jesús,
Pero en esta mañana lo puede hacer, pero es muy difícil. La Biblia nos dice en otra acerca del faraón. Dice que el faraón endureció su corazón, pero tuvo que afrontar las duras consecuencias de esa decisión. No es sano resistir a Dios. No es bueno resistir a Dios. No es bueno negarse a hacer la voluntad de Dios. Hablamos de cristianos y de no cristianos. Aquí está Balaam, trató de resistir y de venir en contra de Dios, del pueblo de Dios, pero fue difícil. Pero fue incapaz. ¿Se acuerda que lo contrataron para que maldijera al pueblo de Dios? Y él dijo, pues me van a pagar, lo voy a hacer, pero no lo pudo hacer. Porque Dios no se lo permitió. No vas a maldecir, vas a decir lo que yo te diga. Está bien, Señor. Y en lugar de maldecirlos, los bendijo. Declaro bendición sobre la iglesia del alfarero en el nombre de Jesús. ¿Sí me entiende? Tercera cosa, vamos alcanzando a los menos probables. Entonces, ese es el punto más improbable en la vida, tal vez de Saulo, cuando es menos probable que se salve. O cuando era menos probable, que se acuerda que tenía autoridad, tenía cartas, tenía apoyo financiero, era intocable Saulo de Tarso. Era el punto en el momento, o era el momento menos probable que se salvara, pero que se salva. En ese momento menos probable que se salva. Y tiene un encuentro con Dios y deja su orgullo y dice, Señor, ¿qué quieres que haga? En el punto menos probable de la vida de Saulo es cuando Dios tocó su corazón y que se salva. Hechos 9:6, entonces él, temblando y asombrado, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? En este momento Saulo de Tarso entrega su orgullo y su voluntad a Jesús, que es la base para la salvación. Entonces pudiera darte una recomendación en esta mañana. ¿Quieres que alguien se salve? Puedes orar así, decirle, Señor, ¿sabes qué? Quita su orgullo, echo fuera de él su orgullo en el nombre de Jesús, y te ruego que convicciones su vida a hacer tu voluntad. Y no sé si usted de qué manera ora, pero pudiera hacer un consejo en esta mañana. Señor, porque muchas veces la gente no quiere entregar su vida a Cristo por orgullo. Están sufriendo, están en necesidad, pero su orgullo no los deja entregarle su vida a Cristo. Entonces tú puedes orar y decir, ¿sabes qué? Quebranta todo espíritu inmundo de orgullo en su vida en el nombre de Jesús. Y glorifica tu nombre y convicciónale para que haga tu voluntad. Porque Dios tiene propósitos con gente. Dios tiene planes con gente en esta mañana. Tiene planes contigo, pero también tiene planes con gente que no está aquí, pero que los quiere traer al camino. Y inclusive pueden ser los menos probables en esta mañana. Entonces, hasta este momento nadie habría mirado su vida, sus elecciones, sus pasiones y hubiera dicho, mañana se va a salvar. No, al menos no lo natural, pero Dios siempre está obrando, está buscando alcanzar a los pedidos. Un hombre, dice este pastor, un hombre que conozco, tenía muchas menos probabilidades de ser salvo, y él dijo, en mi mente, dice, hice de Dios un mito, y un día me di cuenta de que Jesús es Dios, y luego se salvó, pero no había ninguna indicación externa de que estuviera cerca de salvarse. Dice, pastorea a una señora que realmente quería salvar a su hijo. Ella comenzó a testificarle, pero él no estaba interesado ni tuvo éxito, porque aparentemente este hombre, este hijo decía, no tengo ninguna necesidad de la religión, no tengo ninguna necesidad de Dios. Pero él y su esposa tuvieron un recién nacido que tenía algunos problemas de salud. Su mamá me llamó desde el hospital, lo guié a través de una oración, y en el nombre de Jesús oré por ella, y su hija fue sanada y dada de alta del hospital. Dice él, pasó de no a sí en un solo día. Entonces, ¿quién puede ser tu menos probable? ¿O quién es el Saulo en tu vida que respira amenazas, que se burla, que se opone al camino en esta mañana? A lo mejor esa es tu perspectiva, pero Dios puede hacer otra cosa. Me pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que mira Dios en ellos? ¿O qué está haciendo Dios? ¿O cuáles son las duras batallas internas que ellos están viviendo? Esto es aliento para nosotros en esta mañana. Ese tal vez es el hijo pródigo, el hijo amado, o no sé, o tu amigo, o tu hijo perdido, o ese compañero de trabajo en esta mañana. A lo mejor es menos indicado que salve, pero Dios tiene planes y Dios quiere salvarlos. A lo mejor no lo sabrías hoy, pero el hombre dice que llevó al pastor Joe Campbell. Joe Campbell es uno de los mejores predicadores de nuestro compañerismo, líder de nuestro compañerismo en Estados Unidos.
Pero dice el hombre que le testificó de Cristo, que oró por él, dice que este hombre que llevó a la salvación a este pastor, oró y dijo: Dios, si tú puedes salvar a este hombre, puedes salvar a cualquiera. Porque él era un bebedor. Dice, era un luchador, era ciclista, no, era improbable que este hombre se salvara. Y yo le oré a Dios y dije: Señor, si tú puedes salvar a este hombre, puedes salvar a quien sea. Y ándale que se salvó. Y ahora usted lo mira predicar y dijo: ¿a poco este hombre era bebedor? No, tremendo hombre de Dios. Entonces usted y yo necesitamos confiar en que Dios siempre está obrando. Segunda Pedro 3:9: Dios es paciente para con nosotros, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces usted y yo somos llamados a orar por los menos probables. Con los próximos 3 o 6 meses estén en la iglesia. Porque ese hombre dice, él reconoció su incredulidad. Dijo: Señor, si tú puedes salvar a este hombre, puedes salvar a quien sea. O si te lo ponemos como dice la Biblia, si Dios salvó a Saulo de Tarso, puedes salvar a quien sea, al menos probable. ¿Alguna pregunta?